según tengo entendido, tenemos que crecer. No en números, bueno, eso también no, pero en nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy, vamos a estudiar un pasaje acerca de cómo crecer espiritualmente. ¿Hay alguien aquí que está contento con tu crecimiento espiritual? Hay que apagar los celulares. Perdón. Ya saben que es mi tono. Bueno, entonces, estaba preguntando, ¿hay alguien que está contento? Yo he crecido todo lo que quiero crecer, ¿no? Estoy bien, no quiero crecer más. Quizás, en mi caso, la barriga, no quiero crecer más ahí, no sé, quiero que disminuya un poco, ¿no? Pero, o sea, todos queremos crecer, ¿no es cierto? Todos queremos, especialmente hablando espiritualmente, nunca llegamos al lugar donde hemos llegado. Si has llegado, estás con Dios en el cielo. Si no estás con Dios en el cielo, todavía tienes que crecer. No importa si tienes 15 años o tienes 19, o tienes 30, o tienes 50, o tienes 99. O sea, hasta que llegues al cielo hay para crecer. Entonces vamos al 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Ese es el base del crecimiento. No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, es Dios. Dios, por su poder increíble, Dios que ha hecho tantas cosas increíbles. Aquí en Ecuador disfrutamos de poder ver maravillas de Dios todos los días. Bueno, si no está lloviendo. El Cotopaxi, ¿no? El Cayambe, es impresionante, ¿no? Ver esas montañas. Y vemos tantas cosas, vemos nacer un bebé, ¿no? Y es algo increíble, ¿no? De una persona puede salir otra vida. O sea, si nunca estuviste en esa situación, me acuerdo muy claramente los 4 chicos nuestros, ¿no? Y estar ahí con Diana en este momento y ver nacer nuestros hijos. O sea, no hay nada para describir ese gozo, ¿no? La alegría de ver ese nuevo criatura entrar al mundo. Es algo impresionante. Pero Dios ha hecho tantas maravillas, tantas cosas increíbles. Entonces Dios, por su poder, ¿y qué hizo Dios con todo ese poder? Dice que Él nos ha concedido todo lo que necesitamos. Wow. Eso saca las excusas, ¿no? Yo tengo todo lo que necesito para crecer. No te hace falta nada más. Tienes todo. Pero mi discipulador no me está ayudando. Lo siento, todavía tienes todo lo que necesitas para crecer. Es que la iglesia tiene muchos problemas. Tienes todo lo que necesitas para crecer. Es que mi pareja, si Dios me hubiera dado una mujer más, no sé. ¡Cuidado! Y Diana podría decir lo mismo, ¿no? O sea, tenemos todo lo que necesitamos. Puede ser que Dios te dio un mal discipulador justamente para ayudarte a crecer. ¿Has pensado eso? Puede ser que los problemas en tu vida son precisamente lo que Dios te ha dado
para ayudarte a crecer. Tienes todo lo que necesitas para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Versículo 14. 4. Por medio de estas cosas Dios nos ha dado sus promesas. ¿Alguna vez has estudiado las promesas de la Biblia? Hay como, no sé, 1000, 2000 promesas en la Biblia. Muchas promesas que Dios ha dado en la Biblia, ¿no? Dice que Dios nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellos lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos que los malos deseos han traído al mundo. ¿Dónde está la corrupción en el mundo? Según esto. ¿Dónde empezó? Empezó con nuestros malos deseos. La corrupción en el mundo empieza con nosotros. Empieza con el corazón humano. Entonces tenemos que tener la ayuda de Dios de combatir esa corrupción que viene de nuestros malos deseos. Entonces, versículos 5 a 7. Y por esto, o sea, por los malos deseos, por esa corrupción que existe en el mundo, por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción al afecto fraternal el amor. ¿Entendido? Vamos a volver más despacio. Versículo 5. Por esto deben esforzarse. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para débiles. O sea, me entiendo. Me explico. Tenemos que depender de Dios, pero es un desafío. O sea, tenemos que esforzarnos. Es mucho más fácil complacer nuestros malos deseos que esforzarnos para cambiar. ¿No es cierto? Es mucho más fácil ir con el corriente que subir la montaña. Es tanto más fácil irse con los amigos, dejarse llevar. Eso requiere valentía de pararse y decir: no voy, no hago, no discuto, no peleo. No, hay que esforzarse. Pero hay que esforzarse ¿en qué? Bueno, él habla de añadir. Entonces él empieza una lista de cosas. Dice que debemos añadir a tu fe. Entonces el lugar donde comenzamos en esta lista es con tu fe. O sea, la fe es el base, ¿no?, de nuestra relación con Dios. Entonces, empezamos con la fe. Es el punto de partida de toda la vida. Empezamos con fe, terminamos con fe. O sea, todo el sándwich de fe está lleno de fe. Y si quieres estudiar más a fondo el tema de la fe, puedes ir a Romanos 4 y Hebreos 11 para ver y estudiar más. O sea, realmente, ¿qué dice la Biblia de la fe, de cómo es y qué hace en las vidas de las personas? Pero la fe es tan importante, es el comienzo. Tenemos que empezar con eso. Si no tenemos fe en Dios, no vamos a poder crecer, no vamos a superarnos, no vamos a poder cambiar. O sea, es por fe. Yo no puedo cambiar por mis esfuerzos. Yo necesito confiar en Dios, creer en Dios
en el trabajo que Dios hace en mí. Y la cosa, la Biblia es muy clara. La fe es tan importante, pero la fe solo no vale nada. Como Santiago dijo en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? O en versículo 17, así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Entonces, empezamos con la fe, empezamos creyendo, empezamos confiando en Dios, pero tenemos que añadir a la fe, a tu fe, la buena conducta. Y es interesante que la primera cosa que Él pone en la lista después de la fe es la buena conducta. No es el conocimiento. Vamos a hablar más de eso, pero no es el conocimiento. Yo creo que ahí nos equivocamos mucho porque pensamos, si yo quiero crecer, tengo que conocer más. Pero lo que aquí Pedro nos dice, el primer paso después de tener fe en Dios, confianza en Dios, es empezar a actuar, es hacer bien. Hechos 10:38, cuando Pedro mismo, este mismo hombre que estaba escribiendo, cuando él habló de quién era Jesús, y estaba hablando con personas que no lo habían conocido. Entonces, en esa situación, en Hechos 10:38, él dice que él era un hombre que anduvo haciendo el bien. O sea, Jesús vivía haciendo el bien. Nuestra buena conducta es lo que demuestra que tenemos fe. Yo recién hice un estudio acerca de ese tema, ¿no? de la buena conducta. Me llamó la atención, en particularmente este versículo, ¿no? ¿Qué es hacer bien, ¿no? Y es un lindo estudio en la Biblia para hacer. Y es mucho más allá de lo que podemos compartir anoche. Pero me impactó mucho ese versículo primero de Tesalonicenses 4:15, ¿no? Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Es la naturaleza nuestra, ¿no? La naturaleza humana. Si alguien te hace mal, tú respondes, ¿no? De la misma forma. Si alguien te grita, ¿qué es la reacción como nato de la humanidad? ¿No? Es de gritar a ellos, ¿no es cierto? Eso es naturaleza humana. O sea, eso es nuestra naturaleza, es pagar mal por mal, es responder. O sea, con lo que tú me das, yo te doy. Pero lo que la Biblia nos llama es cambiar esa naturaleza por la nueva naturaleza. No pagar mal por mal. Cuando alguien te insulta, es bendecir. Wow, es difícil, ¿no? Para mí es difícil. Si yo voy a comprar algo, la persona me trata mal, tengo que confesar, mi primera reacción no es darle una bendición, ¿no? No sé, quizás tú eres más espiritual que yo, ¿no? Pero no es mi primera reacción, ¿no? Si yo voy a comprar algo y me quieren robar con el cambio, ¿no? Mi reacción no es, bueno, si quieres eso, te doy eso también más. Pero es lo que Cristo dijo que tenemos que hacer. ¡Wow! Tenemos que crecer, ¿no? Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos. Llegas a la iglesia y un hermano no quiere abrazarte. ¿Qué haces? Ya no voy a hablar con él. No me importa.
pero estoy en paz. La Biblia dice que tenemos que pagar mal con bien. Si alguien aquí en la iglesia te trata mal, si alguien aquí, yo sé que, seguro que nunca va a pasar, ¿no? Pero ponerle o sea, suponiendo que en algún día pase, ¿no? Que alguien hace algo en tu contra, te dice algo mal, habla de ti con otra persona mal, ¿cómo vas a responder? La Biblia dice que tenemos que pagarles bien con su mano. Tenemos que tratarlos mejor, orar por ellos, bendecirlos, servirlos. Eso que la Biblia dice. Y así empezamos entre nosotros. Pero dice que procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes como a todo el mundo. ¿Cómo vamos a impactar al mundo si somos como el mundo? ¿Cómo vamos a impactar al mundo si solamente sonreímos a las personas que nos dan una sonrisa? ¿Cómo vamos a impactar al mundo si pagamos mal por mal? La forma que Cristo nos ha dado para impactar al mundo es precisamente así, por el crecimiento espiritual. Si nosotros respondemos por su mal, con nuestro bien, si hacemos bien, eso va a impactar. Puede ser que no a esa persona, pero puede ser que otra persona está observando. No sabemos. Pero eso es lo que Cristo nos dice, es lo que Dios nos dice. Tenemos que agregar a nuestra fe en Dios la buena conducta, vivir bien, hacer bien. Podemos hablar mucho de asistir a la iglesia y todo eso, pero si no estamos viviendo la vida cristiana diariamente, realmente ¿qué estamos haciendo? Y él dice entonces, a esa buena conducta tenemos que añadir entendimiento. O sea, viene después, o sea, primero buena conducta, después entendimiento. Interesante, ¿no? O sea, el entendimiento no es la cosa más importante. A mí me gusta conocer, me gusta aprender, me gusta estudiar la Biblia, me gusta leer libros. Pero el entendimiento es segundo, después de buena conducta. Primero tengo que actuar. ¿Me explico? No sé. Es tan importante agarrar ese punto de que primero tenemos que actuar y después podemos seguir aprendiendo, conociendo. Entonces, en Efesios 4:14, una de las cosas no es, no estoy diciendo que el entendimiento no es importante. Sí es importante. Si no creces en tu entendimiento, bueno, ya estamos en la primera parte de la lista. Es importante, ¿no? Pero solamente estoy tratando de enfatizar cuán importante es nuestra conducta comparado con solamente el conocimiento. Y claro, es importante conocer, es importante estudiar, es importante tener convicciones firmes, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Cuando alguien se bautiza, se restaura, o sea, hacer el seguimiento para que sus convicciones se basen firmemente en la palabra de Dios. Y por eso también es importante seguir estudiando la Biblia, seguir fortaleciendo, afirmando nuestras convicciones. Porque el peligro es
que nosotros podemos ser como este pasaje de Efesios 4, ¿no? Que podemos ser como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. O sea, tenemos que tener bases firmes, conocer bien las cosas esenciales de la Biblia y de ir profundizando en la fe. O sea, uno de los peligros es que si tú no tienes bien firme tus bases y tú vas y empiezas a mirar sermones en el internet, empiezas a escuchar videos, o sea, puede entrar cualquier falsa doctrina si no tienes firme tus bases. Y muchas veces las doctrinas falsas suenan muy agradables. Entonces tenemos que preocuparnos, sí, por conocer, por entender, por tener firme nuestras convicciones y no dejarnos llevar. O sea, es bueno aprender, y es bueno aprender de otras iglesias, de otros predicadores. O sea, no digo que no está bien, pero tienes que tener firme tus bases y no dejarte llevar por cualquier nueva cosa que escuches. Y bueno, al entendimiento, bueno, para terminar hablando del entendimiento, o sea, otra vez, lo que hacemos va antes de lo que conocemos. Y bueno, al entendimiento entonces, el próximo paso es el dominio propio. O sea, tenemos que aprender, ¿no?, a controlarnos. Para mí es interesante que está como en el medio de la lista. No te puedo explicar exactamente el porqué de eso. Porque yo siento que a veces nosotros esperamos ver el dominio propio en las personas que están estudiando la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, es como que, wow. Y aquí está en la lista, en la mitad de la lista de crecimiento espiritual. Claro, tiene que haber algo de dominio propio para estudiar la Biblia, ¿no? Para convertirse, para bautizarse. Pero yo creo que mucho de eso es solamente esfuerzo de voluntad, ¿no? Así. Y algunos de nosotros tenemos más fuerza de voluntad que otros. Es algo más natural. Porque el dominio propio, si se acuerdan de Gálatas 5, 21, 22 y adelante, es un fruto del Espíritu. O sea, no es cuestión solamente de que yo voy a hacer. ¿No? Es un fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas. Y claro, tiene que haber algo de eso. Yo lo voy a hacer. Tenemos que tener fuerza de voluntad para estudiar la Biblia, para cambiar cosas, o sea, pero realmente el dominio propio va más allá de eso. Y al dominio propio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir paciencia. Otra vez estuve como, wow, de todas las cosas que él podría haber puesto, ¿no? Pone ahora paciencia, ¿no? O sea, hablando entre nosotros, ¿no? ¿Cuán importante piensas que la paciencia es en tu vida? Yo creo que no lo tomamos tanto como que, wow, es una de las características tan importantes, ¿no?, en la vida cristiana. Pero aquí está en la lista, ¿no? Paciencia, ¿no? Pero por alguna razón, quizás Pedro, siendo Pedro, conocemos algo de cómo era Pedro, ¿no? No era un hombre muy paciente, que digamos. Era un hombre más bien listo para hacer, listo para decir cualquier cosa, ¿no? Listo para meter la pata, ¿no? O sea, listo para equivocarse.
Pero ahora Él está diciendo que en la vida cristiana, una de las cosas muy importantes es la paciencia. Y claro, yo soy muy paciente hasta que no lo soy. ¿Te pasa a ti también? Y puedes hablar con mi esposa, puedes hablar con mis hijos, hasta algunos testigos aquí de entre ustedes pueden testificar también de eso, ¿no? Que a veces no soy paciente. Tengo que crecer, tengo que cambiar. Pero yo creo que es importante ver, wow, Dios considera que tener paciencia es algo importante. Yo creo que muchos de nosotros, especialmente en el trabajo, pensamos que estar frustrado y agitado y casi enojado es normal. Claro, es normal, pero no es cristiano. Es normal, pero no es como Jesús. Es normal, pero no es creciendo a ser más como Él. ¿Y cuántos de nosotros en la casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, perdemos fácilmente la paciencia? O hijos pierden fácilmente la paciencia con sus papás. Sí, también va a perder, ¿no? Sí, tenemos que aprender, ¿no? A ver la importancia de eso. Si siempre estás medio enojado, si siempre estás medio frustrado, wow, o sea, no estás dejando el Espíritu trabajar en tu vida. O sea, no estás creciendo espiritualmente. Y a la paciencia tenemos que añadir devoción. Y devoción es una palabra interesante, ¿no? Porque es una palabra realmente que no tiene buena traducción, o sea, al español o al inglés, ¿no? O sea, es una palabra medio difícil de traducir porque abarca muchas ideas. Pero en general, la idea de la devoción es reverencia por Dios, es respeto por Dios, ¿no? Es considerar que las cosas de Dios son más importantes que las cosas mías o las cosas de este mundo. A ver. Vamos a pensar algunos ejemplos. Siempre llego a la iglesia tarde. ¿Qué dice de mi devoción a Dios? A mi reverencia a Dios. Ponele que tú eres un empleador, tú tienes empleados, y hay uno que siempre llega tarde. ¿Qué pasa? Sabemos, ¿no? O sea, puede ser en algunos trabajos dejan pasar por alto, pero mira eso, o sea, ¿qué pasa si tienes un amigo y esa persona siempre llega media hora tarde a los tiempos? ¿Qué te dice eso? Bueno, yo lo veo así. Si él llega siempre media hora tarde, entonces yo pienso que él considera que su tiempo es más importante que mi tiempo. ¿Estoy equivocado? Entonces, si llegamos a la iglesia tarde, ¿qué dice de nuestra devoción, de nuestro respeto hacia Dios, de nuestra reverencia hacia las cosas de Dios? ¿Qué dice, no? Y claro, yo sé que aquí esta noche todos ustedes son la gente que llegan a tiempo, los amigos, ¿no? Entonces, algunos están viendo, no sé qué quiere decir eso, pero y la verdad
era una alegría llegar esta noche, estar aquí esta noche y ver muchos de ustedes habían llegado antes de empezar el servicio. O sea, ya casi estaba llenando el auditorio, el parte y medio, ¿no? Que llenamos los miércoles. Ya, mucha gente está aquí. Bueno, amén. Ustedes son los más devotos, ¿no? Pero es algo que tenemos que ver, tenemos que agregar a nuestra fe, a nuestra buena conducta, a nuestro conocimiento, a nuestra devoción, a nuestra paciencia, la devoción. Y bueno, después tenemos que agregar a esto el afecto fraternal. El amor por los hermanos. O sea, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Un equipo misionero vino de Colombia y fundó la iglesia aquí. No estoy hablando de eso. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién empezó? ¿A quién le salió la idea de tener iglesia? De tener esa comunidad. Claro, salió de la mente de Dios. Salió de la boca de Cristo. Él dijo que Él había dado su sangre para la iglesia. Que Él lo iba a fundir, que Él lo iba a plantar, que Él lo iba a hacer. Nosotros no podemos fundar iglesias. Solamente Él. Podemos compartir la palabra, podemos hacer lo que... Pero al final de cuentas es Dios quien forma la iglesia. Pero el trabajo nuestro, entonces, es convivir. Y por eso Dios formó la iglesia. Tenemos que entender eso. Dios no formó la iglesia para darte actividades los domingos en la mañana. No. Dios no formó la iglesia porque Él sabía que era la mejor forma de comunicar su mensaje. Él formó la iglesia porque Él sabía que nosotros nos necesitamos el uno al otro. Y que si no tenemos ese compañerismo, estamos fritos, estamos perdidos. Necesitamos la comunidad para aprender a vivir, a convivir, a amarnos los unos a los otros, a animarnos. Nos necesitamos. Entonces, el afecto fraternal, el amor hacia los hermanos. Y yo pienso que el amor por los hermanos es como la escuela que nos entrene para amar a los demás. Aquí podemos aprender en un ambiente más o menos tranquilo, más o menos amoroso. Podemos aprender cómo amarnos los unos a los otros para poder practicar eso afuera, donde es mucho más difícil, donde va a haber mucho más rechazo, donde va a haber mucho más conflicto y dificultad, mucha más mala cara. Aquí podemos aprender. Es la escuela que nos enseña cómo tratarnos para poder practicarlo también en el mundo. Entonces, y al afecto fraternal tenemos que añadir amor. Es interesante, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre el amor a los hermanos, el afecto fraternal, y el amor? ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia está aquí en Juan, 1 de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. O sea, eso es lo que nos enseña la diferencia entre amarnos los unos a los otros y el amor de Cristo. Y ese amor nos enseña, como dice, así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. O sea, tenemos que ir más allá del afecto fraternal
y llegar a tener el amor que tuvo Cristo. El amor de estar dispuesto a dar nuestras vidas el uno por el otro. Pero no tengo tiempo. Sí. En Cristo tampoco. O sea, muchas de nuestras excusas en la luz del amor de Cristo desaparecen. Que no tengo tiempo, que estoy cansado, que no tengo dinero, que no me gusta esa persona. O sea, todas esas cosas desaparecen mirando lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Wow! Él dio su vida. Él vivió una vida por nosotros y murió por nosotros. Y Él es el ejemplo. Ese es el amor que tenemos que añadir a nuestro afecto fraternal. Y bueno, el pasaje sigue. Versículo 8. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, o sea, no es cuestión de, tengo fe, entonces agrego esto y agrego el otro, y ya listo, estoy espiritual, he llegado. No, o sea, hay que poseer esas cosas, pero hay que seguir desarrollándolas. O sea, hay que seguir creciendo, hay que seguir cambiando. La vida cristiana no es una destinación, es un camino. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego, corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Yo soy un pecador. ¿Alguien más aquí es un pecador? Somos todos pecadores. Pero ¿qué pasa si te olvidas de eso? ¿Qué pasa si tú empiezas a pensar que soy una buena persona? Que mira lo que yo he hecho con mi vida. Mira cómo he desarrollado mis talentos. Mira quién soy yo. Él dice que es ciego olvidarnos de quiénes somos. Y yo creo que una de las trampas de Satanás es él nos ataca en una área. Tuve una conversación con un hermano esta semana de eso, que Satanás nos ataca en una área de nuestras vidas, y ataca y ataca y ataca, y después deja de atacar y sentimos, wow, he crecido, ya no lucho con eso, ya estoy bien. Entonces, justo cuando sentimos que ganamos esa batalla, ¡boom!, vuelve a atacar justamente ese punto. Y ya que estamos desprevenidos, ¡boom!, caemos de nuevo. ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado, seguro que te ha pasado, ¿no? Entonces, la Biblia dice que al mismo Jesús, después de tentarlo, dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Esas son las cosas que él hace. Entonces empezamos a sentir, wow, he crecido en mi fe, soy más fuerte, ya no lucho con semejantes cosas. Y boom, ya viene la cosa. Versículo 10. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. O sea, eso es la vida cristiana. Tenemos que enfocarnos en crecer, de no quedarnos. El hecho de que tú llegues a ser líder de charla no quiere decir que ya has crecido y no tienes que crecer más. El hecho de que tú estás dirigiendo un ministerio, un sector, no quiere decir que no tienes que seguir creciendo. Todos tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Y si lo hacemos, si dejamos estas cosas arraigarse en nosotros, no vamos a caer. Y vamos a llegar a entrar en las puertas del reino eterno de Jesús. Amén. 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 Gracias.